Mientras tanto, el presidente también en Paraguay habló de la cuestión de los salarios y dejó algunos números que inquietaron o llamaron un poco la atención. Estamos haciendo cuentas. Sí, $1.200 promedio es lo que gana un argentino, dijo el presidente en Paraguay. De hecho, digamos, los salarios en Argentina, cuando nosotros llegamos, estaban en torno a los $300. Hoy están en torno a los $1.100, $1.200. Bueno, que estaban en torno a eso es así, ¿no? Sí, claro. Porque realmente una de las cuestiones de un gobierno ideológicamente peronista, digamos, era un contrasentido, lo sigue siendo, que los trabajadores estuvieran por debajo de la línea de la pobreza. Fue uno de los datos más contundentes del desastre que fue el gobierno de Alberto Fernández. Ahora que hoy estemos en $1.200... Claro, tal vez se puede tomar hasta con un promedio, ¿viste cómo son las estadísticas? Claro, entorno, dijo él. Claro, y a lo mejor ese entorno en un promedio, en donde las estadísticas lo pueden avalar, pero que no incluye a todos. Antonella Semadeni es economista de FADA, está con nosotros. Gracias por visitarnos, Antonella. Qué gusto tenerte por aquí. Hola, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo va? Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿qué opinás de esa declaración? No, a ver, es verdad, si nosotros vemos lo que son los números del RIPTE, que son los asalariados privados en relación de dependencia, es verdad que el salario promedio es de 1.200.000 aproximadamente, o sea, estos $2.200, un poco menos en realidad de lo que plantea Milei, pero bueno, es una parte del segmento, ¿no? Nosotros siempre tenemos que hablar de que el empleo, digamos, está repartido en tres, ¿no? Informales, cuentapropistas y asalariados, y esto sería únicamente una parte. Si nosotros vemos lo que es el consumo masivo, que es el consumo de alimentos, y lo comparamos, por ejemplo, con el 2017, entre 2017 y 2021, tenemos que el consumo está, lo que es alimentos, un 9% por debajo. Así que, a ver, si bien es un salario privado que se viene recuperando, todavía queda camino por recorrer. Y después, otra cuestión que es importante a destacar es que cuando nosotros miramos el salario, por ejemplo, de lo que es el INDEC, no estamos midiendo lo que es el ingreso real disponible, que es el salario menos los servicios públicos, que es el gas, la electricidad, la luz, que aumentó mucho en el último tiempo. Entonces, eso también es un factor a considerar, porque si en realidad, está bien, el salario se recuperó, pero yo descontando esos servicios que se encarecieron, me queda un menor ingreso, que es aproximadamente un 20% menos que en los últimos 2-3 años, bueno, eso termina afectando en realidad el real consumo y el real bolsillo de los argentinos. Claro, que es el poder adquisitivo, ¿no? Exactamente. El famoso poder adquisitivo, porque más allá del número, de la estadística, digamos, uno se puede preguntar, bueno, a ver, ¿de qué me sirve ese número si no llegamos a fin de mes? Exactamente, por eso es importante el tema del ingreso real disponible y que quizás a futuro sea considerado dentro del salario, ¿no? Y del salario real y de la inflación, digamos, que se está viendo de cambiar las canastas de inflaciones justamente por esta cuestión de la ponderación de los servicios que quedaron como muy desactualizadas, entonces no refleja realmente la realidad. Y después otro punto es que yo hablé del segmento de privados, del sector privado, pero el segmento del sector público está un 15% por debajo del 2023. Y ahí siempre me gusta aclarar que no es únicamente las personas que trabajan en una municipalidad o un ministerio, sino que estamos hablando de las personas que trabajan en la educación pública, maestros, profesores, las universidades públicas, médicos, enfermeros, policías, exactamente, ¿no? Porque a veces se engloba en, bueno, no actualicemos, total, esta es la gente que trabaja en un ministerio o en una secretaría, en realidad no, es todo el universo del sector público. Claro. Bueno, lo primero que decías, gran dato que explica lo que pasa con el salario y con aquellos que no llegan, la frase instalada, digamos, no se llega a fin de mes, ¿no? Sí. Con el aumento de los servicios. Y estaba rozando recién, sobrevolando la cuestión de consumo. Hoy se conoció el dato de la industria, ha caído la capacidad instalada, la utilización de la misma por parte de las industrias. ¿Cómo ves todo eso? Muchos dicen que la economía está tan fría, tan detenida, que es una de las claves de este momento que vive el país. Sí, en realidad tenemos que ver, la actividad económica se venía recuperando y se ve la famosa V, pero en realidad si nosotros nos metemos en el detalle, bueno, tenemos un sector que se recuperó, digamos, producto de la expansión del crédito, que es lo que llama Milei la remonetización de la economía, el punto Anker, todo el mundo que menciona, todo el tiempo que menciona, bueno, eso sería la expansión del crédito que, digamos, mejoró los sectores, si se quiere, de bienes durables, como electrodomésticos, inmuebles, patentamiento de autos, de motos. Eso es una parte. Ahora, la otra parte, que es industria, que es comercio, que es construcción y que es el 50% del empleo en la Argentina, todavía no se recuperó. Es decir, hay como una recuperación heterogénea. E incluso, digamos, estos segmentos que se venían recuperando por el crédito, con la suba de tasas,
dejaron de crecer. Entonces, digamos, vos tenías dos sectores, uno que no crecía y el otro que crecía por crédito. El de crédito con la suba de tasas se frenó en junio, entonces ahora tenés un total enfriamiento de la economía. Y yo te voy a hacer la pregunta que recién consultábamos y lo escuchábamos y nos preguntamos todo. ¿Lo peor ya pasó? Yo creo que, a ver, salimos de un incendio, porque es verdad lo que dice Milei, que estamos al borde de una hiperinflación, un riesgo país en torno a los 2.000 puntos, un déficit fiscal de 5 puntos. Se pusieron parches. No, digamos, no es un equilibrio de largo plazo, si se quiere. Yo creo que queda camino por recorrer y creo que hay que recalibrar ciertas variables y ciertas inconsistencias que, bueno, lo está marcando el mercado en estos días con la volatilidad del dólar y que después de octubre, digamos, se va a tener que tomar una decisión en cuanto al esquema cambiario, quizás ubicar en un nivel de bandas un poco mayor, que al Banco Central le permita acumular dólares, porque, digamos, lo que sucede hasta ahora es que no se acumule un dólar y eso es lo que preocupa al mercado, digamos. Así que bueno, se puso un parche, hay que seguir recalibrando para que continúe, digamos, el modelo, digamos, el superávit, la inflación baja, es positiva, pero faltan cuestiones importantes como la acumulación de dólares. Bueno, y hay un cálculo, seguramente que vos estás hablando de esto todo el día. ¿A cuánto ese dólar que todo el mundo, nadie tiene dudas de que se va a mover hacia arriba? ¿De cuánto te lo imaginás? A ver, hay que preguntarnos qué valor del dólar es al cual el Banco Central comienza a acumular dólares en realidad. Hoy Argentina tiene un tipo de cambio bajo. ¿Qué significa eso? Que estamos caro en dólares. Digamos que al mundo nosotros le resultamos muy caro. Al argentino le sale barato, no, por eso hay una gran cuestión de la importación, pero nosotros estamos caros en dólares. Y esto no es consistente en el largo plazo, ¿por qué? Porque si yo tengo un tipo de cambio bajo, significa que estoy caro para el mundo. Y si yo encima estoy caro en costos, es decir, altos impuestos, mala logística, mala infraestructura de transporte, estás caro en moneda y estás caro por impuestos, etcétera. Entonces empezás a generar mucha importación, no exportas porque estás caro para el mundo y eso te genera sangría de divisas, tenés déficit de cuenta corriente, es decir, más bienes que se importan que bienes que exportas. Y eso en el largo plazo es falta de dólares. Claro. Digamos, en algún momento lo tenés que empezar a solucionar, que ahora, digamos, fue por el blanqueo, después fue con el acuerdo con el FMI, pero tarde o temprano, digamos, tenés que empezar a acumular dólares. Bueno, vamos a insistir. ¿Y tenés un número? ¿Te imaginás un número? A ver, hay muchas consultoras que hablan de un aumento del 15% aproximadamente, que sería un tipo de cambio similar al de 2018, 2021, que es un poquito más elevado y que permitiría tener una balanza comercial un poco más positiva. Pero bueno, también va a depender de las expectativas y del mercado, ¿no? Ahora esa acumulación de dólares o generación de dólares, más allá del préstamo, más allá del blanqueo, digamos, ¿cómo lo generás si no tenés un proyecto productivo o si no se ve un movimiento económico? Sería importante hacer las reformas que hay que hacer para bajar el costo argentino, que le llaman, ¿no? O sea, yo creo que vos tenés que solucionar la cuestión de reformas burocráticas, laborales, impositivas, de forma que también el mercado y la industria nacional pueda competir, porque hoy lo que un poco, digamos, la gente habla es, abriste la economía, pero a la industria nacional no le sacaste el pie encima. Entonces yo no puedo competir porque no me bajás impuestos. Y la mitad de todo lo que consumimos son impuestos. Entonces sería fundamental trabajar en reformas. Digamos, durante muchos años nos acostumbramos a que el ministro de Economía establezca el valor del dólar. Y en realidad el valor del dólar te lo determina la productividad argentina, los costos de Argentina. El ministro de Economía se tiene que encargar de bajar los costos. Y eso a futuro te va a dar un tipo de cambio más bajo. Pero si vos estás caro en términos de moneda, estás caro en términos de que no hiciste las reformas que tenés que hacer, y es una economía que no se sostiene. Digo, ahora estamos hablando de que los aumentos en el tipo de cambio no se trasladan a inflación. ¿Y esto por qué es? Porque el consumo está muy resentido, claro. Entonces no hay margen para aumentar porque nadie te compra, y porque además tenés la competencia de importados. Entonces, por ejemplo, ves que lo que es inflación de servicios va mucho más rápido que inflación en bienes, que siempre es por debajo, porque la inflación de bienes menos margen tenés, porque tenés importaciones que te sacan mercado. Claro, bueno, hay un dato que ya le vamos a estar repasando más adelante, pero el costo argentino solamente en fletes encarece los productos en un 30% en Argentina. Sí. Esto lo padecemos especialmente en las economías regionales, en las provincias. Sí, bueno, nosotros lo medimos, FADA mide en lo que es camiones de maíz, por ejemplo, y en la provincia de Córdoba, de 10 camiones de maíz que salen, 2 se van en costos de fletes.
O sea, es un montón, digamos. Hoy Argentina tiene la misma red de caminos rurales que hace 5 décadas atrás, cuando en 1970 producíamos 20 millones de toneladas y hoy producimos 120. Claro. Hay que hablar de la ruta del Pacífico, ¿no? Exactamente. La hidrovía, digo, son muchas cuestiones que son años que no se hicieron las políticas que se tenían que hacer. La red ferroviaria. Y eso te quita competitividad. Entonces no es sostenible, digamos, y estas son las inconsistencias que muchos analistas ya lo veníamos planteando. Lo que pasa es que, digamos, se priorizó quizás la baja inflación, el tipo de cambio bajo, y dijeron, bueno, después de octubre nos encargamos de acumular dólares. Y el mercado te empezó a hacer ruido antes, digamos, claro. no esperó a octubre. Dijo, no, bueno, ¿cómo no acumulaste un dólar y desde abril tenés esta banda? Entonces, bueno, empezó todo el ruido que estuvimos viendo. Claro. Ya que estamos ahí, los vencimientos que tiene Argentina, ¿tiene capacidad para sostener el dólar en este monto, con los vencimientos por delante, que generan mucha incertidumbre? Y es desafiante. La verdad que uno, digamos, si uno hace las cuentas y ves lo que vence el Tesoro y los 1.100 millones de dólares que le quedó al Tesoro, porque intervino en la banda la semana anterior a digamos, las elecciones, la realidad es que uno no llega, digamos. Pero bueno, pueden sacar unas debajo de la manga, digamos, algún nuevo préstamo, eso, digamos, nunca se sabe. Pero en principio los números, digamos, no estarían dando hoy. Es complicado eso, ¿no? Sí, es complicado. Pero bueno, el problema, de nuevo, yo creo que el gobierno se enamoró, si se quiere, un tipo de cambio muy bajo. O sea, arrancaron con una devaluación muy alta, de un 120% cuando asumieron, que recordarán, pero después instauraron lo del crawling peg, ¿se acuerdan? Al 2%, que iba evolucionando el 2%, después al 1%. Entonces, claro, la inflación, que seguía siendo alta, te comió toda esa ganancia de tipo de cambio y te quedó un tipo de cambio muy bajo. Y por ejemplo, en el agro, que tenés precios internacionales bajos, sumado a un tipo de cambio bajo, es como un escenario muy complicado. Por eso hablamos de una rentabilidad muy ajustada. Claro, claramente. Algunos productores dicen, si supiéramos más de finanzas, pondríamos nuestro dinero en el banco y no estaríamos corriendo riesgos, digamos. Hay que hablar, por ejemplo, de un productor de papa de acá de Villa Dolores, que encima tiene un precio barato ahora y no le conviene. O sea, está trabajando ya a pérdida. Sí, bueno, muchas economías regionales incluso, digamos, no acompañan el precio doméstico a la inflación. Entonces, con costos que se mantienen, tipo de cambio bajo y precios internacionales bajos, y y precios, si quieren, en el mercado doméstico, por ejemplo, de las economías regionales que no pueden acompañar la inflación, es un escenario complicado. También es muy heterogéneo, ¿no?, lo de las economías regionales. Sí, tenés, por ejemplo, lo que es lácteos y lo que es carnes, principalmente carne bovina, porcina, aviar, que ahí más o menos, digamos, vienen buenos números. Carne bovina, la realidad es que viene evolucionando bien lo que es el consumo doméstico, que el año pasado, ¿se acuerdan que había tocado un mínimo y estábamos todos como preocupados porque el pollo había igualado la carne bovina? Bueno, este año, digamos, se volvió a los 50 kilos por habitante per cápita, así que, digamos, estamos bien en términos de eso, pero bueno, nada, hay que seguir viendo, evaluando cómo es, porque también hay que ver el consumo, cómo se recupera, cómo acompaña a este nuevo panorama de la macro, si se quiere, fría desde junio, y cómo acompañan los precios, si se convalida o no los mayores precios que se están viendo, eso, viste, depende del poder adquisitivo. ¿Nos podemos imaginar un gobierno de Javier Milei poniendo algunos controles, algunos cepos, el dólar que se va al exterior con el turismo? No creo, no es un gobierno que, por ejemplo, yo recuerdo en marzo cuando el precio de la carne aumentó muchísimo y eso afectó mucho el IPC, que nos consultaban muchos de FADA por eso, digamos, y ellos dejaron, bueno, ese es el índice y esa es la inflación. Y no aclararon y dijeron, bueno, es el precio de la carne, y ahí no pusieron un precio cuidado. Así que no parece ser un gobierno que imponga ese tipo de medidas. Así que no, creo. Antonella, es un gusto escucharte. Gracias por tu tiempo y que tengas buena estadía por aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias. Hasta luego.